buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches tengan todos ustedes, mis queridos amigos y amigas. Y claro, todos ustedes, los que están confundidos y están en medio. Bienvenidos una vez más a este su programa favorito, desde mi corazón, el Círculo de Lectura. Y estamos aquí reunidos para continuar con esta agradable pieza de la literatura histórica de nuestro país, patrocinada por la crítica social, por la crítica agradable a la peor clase política, a la peor clase social del mundo, la política, Francisco Bulnes. Nos quedamos en el capítulo 14, una serie de victorias. Así que sin más por el momento, ni preámbulos estúpidos que no te importa, te doy las gracias por un año de resistencia cultural. Y así que continuemos. ¿Qué? Sí. Juárez y las revoluciones de Ayutla y de Reforma, por Francisco Bulnes. Capítulo 14. Una serie de victorias. Al dejar Miramón a Guadalajara el 1 de enero de 1860, para dirigirse a la capital de la República y preparar su segunda campaña contra Veracruz, quedaba el campo decisivo de la guerra, el interior, del siguiente modo. Liberales: Ogazón en Jiquilpan, Michoacán, 600 hombres. Régules en Morelia con 1100. Pueblita, cerca de Zamora, 700. El general Silvestre Aranda, cerca de Juquilpan, 500 hombres. La guarnición de Morelia con 400 pelaos. La guarnición de San Luis Potosí con 800. Fuerzas de Tamaulipas en el estado de San Luis, 400. Fuerzas de Aguascalientes y Zacatecas, 400. Fuerzas de Antillón en Guanajuato, 800. Fuerzas de Rojas en Jalisco, 1000. Fuerzas de Contreras en Medellín, 600 hombres. Otras partidas pequeñas en conjunto 300 hombres. Patoni, 260. General González Ortega en el estado de Durango, 800 hombres, por un total de 8,660 almas, o 60 hombres. Esos eran mis camaradas los liberales. Ahora, los reaccionarios tenían en la guarnición de Guanajuato 700 hombres, en la guarnición de de Querétaro, 600 hombres. En San Luis, al mando de don Rómulo Díaz de la Vega, 3,500. En Jalisco, al mando de Wall, 4,500. En el Fresnillo, al mando de don Silverio Ramírez, 3,000 hombres. En Colima, 900. En Teúl, 500. En la ciudad de Zacatecas, 400 hombres, por un total de 14,100. Más las fuerzas de Losada ocupando Tepic y cortando la comunicación militar con Sinaloa. Miramón dejaba fuerzas considerables en el interior, muy suficientes para acabar de aniquilar a los restos de las grandes derrotas sufridas por los liberales en 1859. Pero no había dejado jefes. Los generales Wall, Díaz de la Vega y Ramírez eran ineptos, y en la guerra el mando tiene tanta importancia como el armamento o la disciplina. Ogazón, tan poco conocido y olvidado por la ingratitud de los liberales, cuya memoria no puede conservar más hechos gloriosos que los falsos atribuidos a Juárez, fue el primer héroe que determinó en 1860 la reacción a favor de la causa liberal. Ogazón, en marzo de 1860, invadió el estado de Jalisco al frente de 600 hombres, e incorporando a sus fuerzas las de Contreras, Medellín y otras pequeñas partidas, reunió 1,500 hombres con los que esperó en la Coronilla al general reaccionario Pedro Valdés, que marchaba a atacarlo con 1,200 hombres. Valdés fue completamente derrotado por Ogazón, quien con su victoria aumentó su fuerza. Partió para Colima, donde el general reaccionario Catalayud no quiso esperarlo y evacuó el estado al frente de 1,300 hombres. ¡Culo! El 1 de abril de 1860, Ogazón tenía bajo sus órdenes 4,000 hombres con 18 piezas de artillería de montaña, y era dueño de todo el sur de Jalisco. Es un libro de historia, no se me vayan a poner picudos esos de las pecheras, porque no crean, güey, esa banda también lee, y bastante. Con 4,000 hombres, 18 piezas de artillería de montaña, y era dueño de todo el sur de Jalisco, de Colima y del puerto de Manzanillo.
productor de regulares recursos. Wall no había sabido defender el estado y quedaba en Guadalajara con 2.700 hombres. En el brazo derecho de Ogazón fue otro héroe, desgraciadamente, el primer bandido del país, el coronel don Antonio Rojas, que había nacido para gran soldado por su valor y gran inteligencia guerrera. Rojas destroza en enero de 1860 la guarnición de Autitlán, penetra el estado de Zacatecas y con sus 1,000 hombres de caballería ataca y toma la pequeña plaza de Teúl, defendida por 500 hombres. Fíjate que no sé dónde está Teúl, güey. Defendida por 500 hombres. Sigue por Zacatecas. Ahorita lo buscamos. Y la guarnición reaccionaria de 4,000 hombres huye cobardemente, pues era suficiente para resistir a 1,000 hombres de caballería. Rojas la alcanza en Pozos de Gamboa y la aniquila. Vuelve a Jalisco después de haber entregado la ciudad de Zacatecas al gobernador don Jesús González Ortega. Por orden de Ogazón, ataca a 400 reaccionarios en Ciudad Guzmán y toma la pieza. Penetra en Colima y rechaza a los reaccionarios. Vuelve a Jalisco y es enviado a Tepic. Sorprendido, Rojas en Barranca Blanca por una fuerza considerable al mando de Losada, se trabó un combate reñido, célebre porque habiéndose encontrado y conocido a ambos jefes, Rojas retó a Losada a combate personal. Aceptado el desafío, ambos adversarios mandaron suspender el combate, quedando las fuerzas contendientes a la expectativa, como los hombres. Adelantáronse a un tiempo Rojas y Lanzada, montados a batirse. El encuentro se verificó a lanza con terrible saña y con igual denuedo, logrando Rojas derribar de su caballo a su contrario de una lanzada, causándole grave herida en la región glútea, o sea en su nalga. Al momento se reanudó la lucha suspendida y los indios pudieron llevarse a Losada al lugar seguro. Terminada la acción de armas, quedó el campo en poder de los constitucionalistas. Cambre, la guerra de 3 años. La plaza de Tepic y el puerto de San Blas quedaron a disposición del vencedor. Rojas era realmente un Murat al frente de su caballería. Con solo 1,000 hombres de esa arma derrotó a más de 3,000 reaccionarios y conquistó 4 plazas: Ciudad Guzmán, Teúl, Ciudad Zacatecas y Tepic. Rojas se reunió con los coroneles Márquez de León y Corona en espera de la artillería y otras fuerzas de Sinaloa cuando tuvo aviso que un batallón liberal había sido sorprendido, destrozado y muerto su jefe, el coronel Villanueva, por el general Catalayud, cuyas fuerzas unidas a las de Losada proyectaban suspender a las fuerzas liberales. Rojas, con Corona y Márquez de León, salió al encuentro de Catalayud y el combate se trabó con encarnecimiento. Las fuerzas de Losada abandonaron a Catalayud, quien continuó batiéndose hasta ser completamente derrotado y matado. Aún hay quien diga que, al verse perdido, se suicidó para no caer en poder de Rojas. No, Tula no, ¿qué era? Teúl. Teúl, pueblo mágico, página oficial del turismo del estado de Zacatecas. Teúl de González Ortega es un municipio del estado de Zacatecas situado en la parte meridional, la cagué y le piqué, entre los paralelos 21 grados 11 y 21 grados 31 de latitud norte y los meridianos 103.13 y 103.44 de latitud del oeste. O sea, Teúl, pues, es una plaza del municipio de Zacatecas. Mucho gusto, yo no sabía. El presidente municipal es Francisco Reyes Torres, del PT. Su fundación fue el 24 de junio de 1536. Tiene una altitud de 886 kilómetros cuadrados. Una población en el 2020 de 5.356 habitantes. El gentilicio es teuluense. El código postal es 99800. Y bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Estos son 5 minutos de cultura general con barbitas. Al cacique de Sinaloa le era muy perjudicial y humillante el poderío del cacique Losada en Alica, quien hacía excursiones vandálicas en territorio sinaloense y ejercía dominio sobre algunas poblaciones del sur del estado. El cacique Vega, de Sinaloa, no sintiéndose capaz de hacer campaña seria contra Losada, invitó a Gozón a que entrambas le hicieran. Ogazón, verdadero caudillo liberal, gobernante de elevadas miras, sin espíritu cacical y reformista frenético, no le importaba vencer a Losada sino la reacción.
y con suma habilidad manifestó a Vega que no haría nada contra Losada antes de haber tomado Guadalajara, y que lo invitaba a que lo ayudase. Vega no pudo rehusar su cooperación a Ogazón en interés de su cacicazgo, nunca por los principios reformistas, porque Vega no fue hombre de los más principios que su ambición personal. La conducta de Ogazón hizo que Vega decidiera penetrar en Jalisco al frente de 5,000 hombres bien armados, municionados y con 20 piezas de artillería. El general López Uraga ordenó se concentrasen con sus fuerzas las de Aguascalientes y Zacatecas, las de Régules y Antillón, y el 23 de abril de 1860 esperó en Loma Alta a los 3,500 hombres al mando de don Rómulo Díaz de la Vega. Resistió al ataque, y obrando en toda regla tomó entonces la ofensiva y derrotó completamente a su adversario, que cayó prisionero en compañía del general Calvo, herido de 7 jefes, de gran número de oficiales y de soldados. Toda la artillería y municiones quedaron en poder de Uraga. Después de su triunfo, marchó Uraga a reunirse con Ogazón a Jalisco, ascendiendo las fuerzas de ambas divisiones a 8,500 hombres y 45 piezas de artillería. El general González Ortega, desde que recibió de Rojas la ciudad de Zacatecas, se ocupó activamente de sacar recursos y levantar fuerzas, y a fines de mayo de 1859 tenía listos para entrar en campaña a 2,000 hombres. En el estado de Guanajuato, el general Doblado había hecho lo mismo, y su fuerza ascendía también a 2,000 hombres. El general Berriozábal, que había estado operando con 2,500 hombres en el Estado de México, que comprendía entonces los actuales de Hidalgo y Morelos, apareció cerca de Querétaro. El generalísimo Degollado estableció a fines de abril su cuartel general en San Luis. El general Miramón había dejado, como dicho, al abandonar el interior, poco más de 8,000 hombres de fuerzas liberales, desmoralizadas y diseminadas en una gran extensión. No habiendo fuerza mayor de 1,000 hombres reunidas, había dejado Miramón en poder de sus lugartenientes ciudades de recursos tan importantes como San Luis, Zacatecas, Aguascalientes y los puertos de San Blas y Manzanillo. Había dejado más de 14,000 hombres de fuerzas regulares, disciplinadas y en condiciones de acabar finalmente y fácilmente con los restos de las fuerzas liberales. Al volver a la Ciudad de México, después del fracaso de Veracruz, Miramón se encontraba con San Luis, Zacatecas, Aguascalientes, Colima y los puertos de San Blas y Manzanillo ocupados por los liberales. Con Losada 2 veces derrotado, con Catalayud derrotado y matado, con Valdés derrotado lo mismo que con don Rómulo Díaz de la Vega, los 14,000 hombres que había dejado quedaban reducidos. 2 puntos. Fuerzas en Fresnillo del general Silverio Ramírez, 3,000 hombres. Wall en Guadalajara, 2,700. Fuerzas de Guanajuato y Querétaro, 1,300. Total, por 7,000 hombres. En cambio, los liberales tenían el generalísimo Degollado en San Luis, 1,200 hombres. Generales Uruaga y Ogazón reunidos, 8,500. Generales González Ortega, 2,500. General Berriozábal, 2,000. General Doblado, 2,000. Pueblita, Huerta y Aranda, 1,800. General Don Plácido Vega, 5,000 hombres, por un total de 23,000 hombres. Era el momento en que Miramón debió darse a conocer como hábil en estrategia. Estaba obligado con el mayor número de fuerzas posible a atacar las fuerzas liberales más considerables, evitando su reunión. Para esto tuvo tiempo. Don Plácido Vega no podía reunirse con Ogazón antes del 26 de mayo. Las fuerzas de Michoacán no se habían movido sobre Guadalajara. Debió ante todo haber quitado los 3,000 hombres del general Ramírez de Fresnillo, que quedaban completamente aislados, y hacer que se les reuniera en Guanajuato antes de invadir Jalisco, para precipitarse contra Ogazón y Uraga reunidos. Miramón podría concentrar Saco de México, 6,000 hombres. Fuerzas de don Silverio Ramírez, 3,000 hombres. Guarniciones de Guanajuato y Querétaro, aun cuando desocupara las plazas, 1,300 hombres, por un total de 10,300 hombres. Miramón entró en León a mediados de mayo, al mismo tiempo que Uraga con sus 4,000 hombres llegaba a Lagos, dirigiéndose a reunirse con Ogazón. Miramón no hubiera podido librar batalla con fuerzas superiores a Ogazón y Uraga, contando con la plaza de Guadalajara para su retirada, y aún para recibir de ella 1,000 hombres más.
Pero Miramón, hasta que se encontró en Guadalajara, discurrió dar orden de contratación al general Ramírez, quien fue atacado en Peñuelas el 15 de junio de 1860 por el general González Ortega y completamente derrotado. Desde el 2 de mayo de 1860 que conoció Miramón la gravedad de su situación, al recibir la noticia de la terrible derrota de los 3.500 hombres de Díaz de la Vega por Uraga en Loma Alta, tiempo suficiente tuvo para concentrar al general Ramírez, que se hallaba en Fresnillo, pudiéndolo haber estado en jefe en León el 22 de mayo en 1860, sin que se hubiera encontrado con el general González Ortega, cuya fuerza quedó organizada hasta fines de mayo. Seamos honestos, güey. Es muy fácil criticar las decisiones en la lucha desde él, ¿no? Sabiéndolas o analizando el pasado, ¿no? Al final tenemos que pensar como estrategas en el momento, güey. Y seamos honestos, la persona que hace la investigación tiene la información completa, güey. A dónde iban, por dónde iban, qué caminos tomaron, etcétera, etcétera, etcétera. Las decisiones que se tomaron en ese momento, pues, güey, por más completa que tenían la información, estaba pasando en ese momento. Y si ahorita, en la famosa era digital, la información a veces se tarda en llegar, ¿no? Porque la detienen a propósito. Pues imagínate antes, güey, ¿no? Que la información viajaba en caballo, a pie, en paloma mensajera y otro tipo de elementos cuánticos misteriosos, ¿no? Entonces, pues es muy fácil criticar siempre la estrategia de la guerra desde un punto privilegiado en el futuro, llamémoslo así, analizando el pasado. Habiendo dicho ese, como decíamos antes, paréntesis cultural, continuemos. Aun cuando Gasón y Huaga se hubieran reunido en Jalisco a fines de mayo, presentando 13.500 hombres, Miramón con sus fuerzas sacadas de México, más los 3.000 hombres de Ramírez, más las guarniciones de Querétaro y Guanajuato, más 1.500 tomados de la plaza de Guadalajara, podría reunir 12.000 y dar una gran batalla decisiva a los 13.000 liberales de Jalisco. No habiéndose concentrado Ramírez ni habiendo tomado Miramón las guarniciones de Querétaro y Guanajuato, solo contaba con los 6.000 hombres que sacó de México y la guarnición de Guadalajara, que no llegaba a 3.000 hombres. Tenía que escoger entre dar una batalla con pocas probabilidades de ganarla a los 13.000 hombres de Ogazón, Vega y Uraga, o desocupar Guadalajara y replegarse a México. En ningún caso, encerrarse en Guadalajara para ser sitiado, ni dividirse entre Guadalajara y sus fuerzas. Todavía la suerte le sonrió a Miramón. Uraga hizo la cadetada de asaltar reunido con Ogazón la plaza de Guadalajara, perdiendo el 25% de los asaltantes, o sea, 2.000 hombres sobre los 8 que llevaba, cayendo él herido y prisionero. Después de este descalabro, Ogazón ya no podía esperar a Miramón, sino unido a las fuerzas de don Plácido Vega, lo que no podía impedir Miramón. El asalto del general Uraga a Guadalajara tuvo lugar el 24 de mayo de 1860. El general Ramírez había recibido muy tarde la orden de concentrarse y no podía aparecer en Guadalajara antes del 26 de junio. En el Bajío había más de 8.000 hombres entre las fuerzas de Doblado, Berriozábal, Pueblita, Aranda, Régules y González Ortega, que debía internarse. Era muy expuesto, o más bien dicho, desatinado dejar a Juárez cortado del grueso de las fuerzas reaccionarias por más de 8.000 hombres. Estaba indicando a Miramón, el 24 de mayo de 1860, después del descalabro de Ogazón y Uraga, sufrido el asalto de Guadalajara, aprovechar del triunfo marchando al encuentro de Ramírez, empeñándose en asegurar su inviolabilidad. Una vez reunido Miramón con Ramírez, al frente de un efectivo de 9.000 hombres, la posición de los liberales diseminados aún, excepto Ogazón, a quien se unió Vega el 26, indicaría lo que debería hacerse. Miramón discurrió permanecer en Guadalajara hasta el 8 de junio de 1860 y salir ese día sobre Ogazón y Vega, reunidos en masa de 11.000 hombres, con 60 piezas de artillería. Miramón llevaba cerca de 7.000 hombres. Miramón llegó a Sayula el 11 de junio. Ogazón tenía posiciones de combate a 8 kilómetros de Sayula y esperó el ataque de su adversario. El caudillo reaccionario no quiso atacar,
y permaneció en la inanición de Sayula. El día 20 de junio recibió Miramón la noticia de la completa derrota de Ramírez en Peñuelas por el general González Ortega. Miramón levantó en su campo de Sayula al día siguiente y se retiró a Guadalajara. Es evidente que esperaba en Sayula al general Ramírez. De otro modo, no se explica su inacción. La derrota de los 3.000 hombres de Ramírez, que disponía de 10 piezas de artillería por el general González Ortega con 2.000 hombres de fuerzas nuevas y un cañón, solo se explica por la audacia de González Ortega y la ineptitud de Ramírez. El único cañón de González Ortega quedó inutilizado al comenzar los fuegos. No se entiende la gran hazaña de González Ortega. No se entiende la gran hazaña de González Ortega, derrotando a un enemigo superior en fuerza y calidad, y con gran artillería. No fue derrota la de Ramírez. Todo lo perdió. Artillería, el armamento, 200 mulas cargadas y gran tren de carros con municiones. En la guerra, güey, no son las armas, ni es la cantidad de culeros. Es la estrategia y las pelotas, el valor, o también, como lo decían antes nuestros antiguos guerreros, el honor de cada uno, güey. Así de fácil, ñero. Y hay historias en las historias de ejércitos pequeños que derribaron y destruyeron ejércitos gigantescos con el puro uso de sus tanates y su inteligencia. Para que se pongan las pilas, babies. Ah, sí. Bueno, aprovechemos. Salud. Gracias por venir. El general Miramón dispuso el suicidio de su gobierno. El 27 de junio de 1860 salió de Guadalajara, dejando una guarnición de 6.000 hombres y llevándose 3.000, 24 piezas de artillería, dirigiéndose a Lagos, donde pasó todo el mes de julio, tratando de levantar tropas y dando tiempo a las fuerzas liberales que lo rodeaban se concentrasen en número de 10.000 hombres. El general Castillo, jefe de la guarnición de Guadalajara, pudo haber salido de la plaza con 3 o 4.000 hombres e incorporarse al general Miramón. No se sabe si no hizo tan necesario movimiento por ineptitud o por órdenes terminantes de no moverse. El 3 de agosto de 1860 Miramón estaba en León, de donde marchó para Silao, donde fue atacado por las fuerzas reunidas de los generales González Ortega, Zaragoza, Berriozábal y Doblado. Mandando en jefe González Ortega, el desastre fue completo para Miramón. La tropa se desbandó al sentirse vencida, y todo el material de guerra, más cantidad de prisioneros, cayó en poder de los vencedores. La reacción entró en agonía. Y fíjate que ahí se acaba el capítulo 14. Lo sentí como bastante corto. Ay, dijera el Joto. Bueno, y así le vamos a dejar hoy, porque me paré bien tarde. Continuemos. Salud y muchas gracias por venir. ¡Pim! Capítulo 15. Capítulo 15. Juárez, protegido de degollado. En el siglo XIX, correspondiente al 6 de junio de 1861, aparece don Francisco Zarco, cometiendo una mala acción, defendiendo a Juárez de los ataques de El Constitucional, que abogaba porque los responsables del Tratado McLean fuesen acusados, juzgados y sentenciados a las penas más severas de la ley. Zarco resolvió arrojar toda la culpa sobre Ocampo, de cuyos asesinatos habían recibido noticias hacía 3 días. Era inmoral y repugnante denunciar como único culpable al muerto para salvar al vivo. Pero era también tonto, porque es imposible que un ministro de Relaciones, y sobre todo Ocampo, se atreviese a celebrar un tratado internacional, cualquiera, y mucho menos el que ajustó con McLean, sin el conocimiento y autorización del presidente Juárez. Zarco no era persona despreciable, por el contrario, era honrado de espíritu, independiente, incorruptible hasta la pureza perfecta, gran inteligencia y muy firme en sus principios, mas el gran cariño que profesaba Juárez lo había cegado, hasta precipitarlo con frecuencia a la inmoralidad.
o en el ridículo con tal de sacar avante a su hombre. En 1861, el siglo XIX y el Monitor republicano luchaban denodadamente contra el Constitucional, la Tribuna, el Heraldo, la Unión Federal, el Guillermo Tell, las Cosquillas y otros periódicos de menor renombre, para sostener la candidatura de Juárez a la presidencia de la República. Sin el apoyo del siglo XIX y el Monitor, Juárez no hubiera quedado en el poder, pues el Congreso lo declaró presidente de la República por 61 votos contra 55. Juárez, vengativo y rencoroso como el más perfecto tipo de su raza. Ya ven, perdón que interrumpa así de violentamente la lectura, pero ya ven cómo a mi compadre Bulnes no le caían bien los ancestros, los antiguos, los naturales, la raza pura mexicana, ¿no? Chinga, también que me caías, hijo de tu perra madre. Juárez, vengativo y rencoroso como el más perfecto tipo de su raza zapoteca, era limpio como cristal respecto a sus amigos, leal con ellos, nunca los olvidaba y los servía en cuanto podía. Circulaba como frase suya: para los amigos todo, para los enemigos justicia, si se puede. Al morir Zarco tuvo empeño Juárez en que el Congreso lo declarase benemérito de la patria, en que el erario federal entregase a su familia 30,000 pesos y en que el gobierno se encargase de la educación de sus hijos. El decreto recompensador del Congreso fue cumplido por Juárez, pronto y exactamente. Expongo estos hechos para probar que el testimonio de Zarco, del que voy a servirme, el mismo que el del Monitor republicano, debe considerarse como el de los juaristas más rematados, decididos, leales, importantes y exagerados. Como que baila mi mesa y me pone nervioso con el café. Pero la vida es un riesgo, carnal, y el que tenga miedo de morir, que no nazca. El 20 de mayo de 1861, el Club Veracruzano, periódico de Veracruz, calificaba a Juárez de nulo e inepto según su conducta durante la Guerra de Reforma, y terminaba diciendo: a la sombra de esta heroica población y de su inmortal gobernador, pasó el tiempo, Juárez, en no hacer nada. Zarco al momento tomó el escudo y la lanza y arremetió contra el periódico veracruzano diciéndole que era injusto y poco inteligente exigir a Juárez lo imposible, como era dirigir la guerra en todo el país, desde Veracruz, y alimentarla con recursos que no tenía. Así es la guerra, mi padre. Imagínate si la guerra fuera nada más para la gente que tiene recursos, ya estaríamos muertos todos a la verga, güey. Zarco se manifiesta en este punto razonable, pero si no, se debe acusar a Juárez de nulidad, porque no sostenía materialmente la guerra ni la dirigía. Tampoco se debe asegurar que hizo lo imposible y que Veracruz fue el centro de acción de la Guerra de Reforma. La tarea de Juárez fue representar un gobierno sin gobernados, puramente decorativo, y cuyo principal trabajo era recibir noticias y devolver pésames, felicitaciones o simples enterados, turbándose estas monotonías burocráticas con algunos manifiestos fríos como los nortes que soplan contra las playas veracruzanas. Los grandes actos de ese gobierno, con excepción de la expedición obligada por los rojos de las leyes de reforma, fueron errores o crímenes políticos. La guerra debería ser en teoría entre el ejército y el pueblo, y en la práctica entre el ejército y una pequeña parte del pueblo. Tenían por lo mismo que pelear chusmas contra batallones, paisanos contra soldados, reclutas contra veteranos, caudillos aficionados contra viejos jefes, los primeros y segundos y terceros y más resultados de la guerra. Tenían que ser derrotas continuas para los liberales. La obra de Degollado debía ser organizar la guerra sin elementos, sostenerla con derrotas, prestigiarla solo con la constancia, dominarla exclusivamente con la firmeza más valiosa del héroe, el que no se doblega bajo el peso del infortunio por inmenso que sea, el que no se desmaya cuando la desmoralización todo lo desquicia, el que no desconfía cuando el desastre implacable es la fidelidad, con que de seguro se cuenta. Tiene que ser casi un hombre de temple épico para llenar su espantoso y casi imposible deber. Degollado solo recibió de Juárez la autorización
de obrar libremente. La obra de Juárez consistía en ver la guerra desde el punto de menor peligro, de mayores recursos permanentes, de retirada segura, de tranquilidad poco ininterrumpida y de constantes comodidades. La obra de Degollado era toda de heroica acción, la de Juárez de imperturbable bienestar. La obra de Juárez era una gran obra de fe en las fuerzas y sacrificios de las que peleaban. La obra de Degollado, una gran obra de fe en sus propias fuerzas y sacrificios, pues sus esfuerzos consistían en adquirir combatientes, organizarlos, pelear con ellos, sostener sus cuerpos con recursos casi imposibles y sus almas con derrotas espantosas. Yo tuve gran fe en que el almirante Togo derrotaría a la escuadra rusa, y Togo tuvo fe en él mismo, pero creo que no me sucederá lo que a Juárez. La admiración del mundo será toda para Togo y nada para mí. Es ya tiempo que los mexicanos ilustrados, algo o mucho, nos alejemos del terreno bufo, prescindiendo de que a Juárez le faltó varias veces la fe en el triunfo de la causa reformista. Hay que observar que esta fe se refería al esfuerzo de otros, y en este caso, la fe no puede inspirar la admiración de las personas cultas. Si se cree que las masas mexicanas deben sacar grandes ventajas morales de semejantes absurdos, no me opongo a que se le enseñen como las últimas frases de los más tiernos evangelios, y si suplico e intercedo porque se exonere a los no analfabetas de la humillación, de comer las grajeas patrióticas preparadas para las plebes entre los borbotones de demencia que hacen crujir las tribunas cívicas. Se nos cuenta que Juárez en Veracruz no pudo ser centro de acción guerrera, fue un valioso centro de unión. Examinemos si es cierto. Me voy a morder la lengua, güey, y voy a moderar mis comentarios venenosos de víbora viperina que soy. Nada más, güey, porque Bulnes me cae muy bien. Y porque he estado cometiendo el error de faltarle al respeto a la vestidura presidencial del mejor país del mundo que es México. Y me disculpo por eso. El gobierno de Juárez nombró al general Rosas Landa, jefe del cuerpo de operaciones en Oaxaca. Fue muy mal recibido. Sus subordinados pretendieron dirigir la campaña y cuando levantaron el sitio de la ciudad de Oaxaca por falta de elementos, quisieron fusilar a su jefe nombrado por Juárez. Esto dio por resultado una gran excitación en el campo, y el coronel Díaz, Porfirio, fue a interpelar al general Rosas Landa sobre lo que pensaba hacer. El general contestó que su presencia en la división no podía traer ningún bien, pues veía que podía ser pretexto para desórdenes, que él no podía remediar. Por cuya razón iba a entregar el mando al coronel don Cristóbal Salinas, a quien le correspondía por antigüedad, retirándose él enseguida para Veracruz. Contestóle don Porfirio que no podía ser cosa mejor porque los ánimos se hallaban muy exaltados en su contra, y a él le había costado mucho trabajo contenerlos para impedir que fusilaran al general. Después de esta entrevista, que yo presencié, el general entregó el mando y con los oficiales que había llevado consigo, se puso en marcha para Veracruz. Balbotín, Memorias. Y no crea que el general Rosas Landa dio motivo a esa irritación e insubordinación de los jefes oaxaqueños. Su gran falta consistía en no haber admitido dejarse dirigir por sus subordinados. Al sitiar a Oaxaca, se acometió una empresa sin elementos para llevarla a cabo y naturalmente fracasó, aunque sin sufrir una derrota. Cosa que sucedería todas las veces que se intentó tomar una plaza de guerra o una ciudad fortificada, sin llevar lo necesario para el objeto. Esto, supuesto, creó injusta censura de lo que hizo el general Rosas Landa por sus disposiciones en aquella campaña. Balbotín, Memorias. El gobernador de Chihuahua, don Antonio Ochoa, dio a los norteamericanos franquicias, tierras, derechos y otras clases de concesiones peligrosas, usurpando las facultades del gobierno federal. Rivera Cambas, Historia de Jalpa. Ahora, busquen gobierno de Chihuahua, las últimas noticias del 2023, güey, y díganme si ha cambiado tanto de lo que acaban de mencionar en este libro que habla de cosas que pasaron en 1800. Saludos para ustedes, panistas. En fin,
El gobernador de Yucatán se dedicaba al lucrativo negocio de vender a los indios que hacían prisioneros sus fuerzas y a los hacendados de su territorio. Ante semejante atentado contra la civilización y los derechos inalienables del hombre, el señor Ocampo, lleno de indignación, llegó a amenazar al gobernador de Yucatán, manifestando que supuesta la debilidad del gobierno nacional, se pediría el auxilio de la Inglaterra, la nación que más se ha distinguido por su odio contra la trata de negros. Casi me la creo, güey. Para que facilitase un crucero a fin de poner término a aquel infame crimen contra las leyes de la humanidad. Licenciado Eduardo Ruiz, biografía de Melchor Ocampo. Qué equivocado está este señor, güey. La Northern Indian Company, güey, o una mamá así se llama, es la principal promotora del negocio esclavista en el mundo, güey. Es más, ¿por qué creen que una pinche islita pedorra del tamaño de... ¿qué te gusta? ¿Puebla? Sea tan poderosa en el mundo, güey. ¿Qué creen que hacían en África al principio? ¿Por qué creen que se peleaban con los pinches franchutes al principio, güey? ¿Que a los ingleses no les interesa el mercado negro? Por favor, no digan mentiras, güey. Que me emperro. Ese señor licenciado Eduardo Ruiz estaba bastante equivocado, güey. Así, güey, de huevos. El gobierno federal hizo una concesión de deslinde de terrenos en Sonora, y para darle cumplimiento fue a este estado una comisión de ingenieros americanos, dirigida por el ingeniero Carlos P. Stone. El cacique Pesqueira desconoció la concesión federal, y lo que fue peor, expulsó del territorio sonorense a los ingenieros norteamericanos, facultad de que carecía porque solo el presidente de la República puede expulsar extranjeros cuando los considera perniciosos. Sucedió lo que debía esperarse. La corbeta de guerra San Maris, a las órdenes del comandante Porter, llegó a Guaymas y dirigió al gobierno local una protesta escandalosamente insultante. Pesquería contestó con una humildad evangélica. Pesquería procuró dar toda clase de satisfacciones al grosero comandante norteamericano, pero prueba su absoluto desprecio por el gobierno federal. La Constitución de 1857 y todas las leyes, al decir al comandante Porter que el C. Carlos P. Stone y los de la misma nación que lo acompañaban no habían sido lanzados del Estado como ciudadanos norteamericanos, sino como empleados de una comisión de mensura propia y exclusiva de la República. Correspondencia de la Legación de Washington, tomo 1. Aun cuando la concesión federal hubiera lastimado la soberanía del Estado de Sonora, este era acto arbitrario, bárbaro, altamente censurable castigar a los ingenieros fueran empleados del gobierno federal o de la empresa concesionaria. El hecho prueba la actitud de la nación soberana, libre e independiente y africana que Pesquera había resuelto dar al Estado de Sonora. En consecuencia, la autoridad de Juárez en Sonora, tan desconocida e insoportable como la de cualquier principuelo del Congo. También se ha visto que Pesquería, después de la toma de Mazatlán, no quiso, no obstante sus grandes elementos, cooperar en la campaña contra la reacción. Como que de repente les aflora mucho el racismo a estos gatos, ¿no? Hola, bebé. Vatos, gatos, nacos, no sé lo que quise decir. La Estrella del Sur, órgano del cacique Álvarez de Guerrero, era poco afectuosa para el gobierno de Veracruz. Nuestro estado está pobre y ha sufrido mucho porque todo revolucionario quiere ampararse en nuestra montaña. Pero pocos son los jefes que quieren abrigarse en Guerrero, que no sean bandidos, cuyo único objetivo es extorsionar a la gente honrada y pacífica que nuestro gobierno tiene obligación de defender. Don Benito Juárez ni ha sabido ni intenta moralizar la revolución, para no hacerla odiosa. Deja hacer tanto a los buenos como a los malos, sin preocuparse de los malos que causa su apatía y completa ineptitud. El Estado está obligado a resumir su soberanía y a no volver a la familia liberal hasta que se resuelva la cuestión, sin que por eso deje de defender su territorio contra las agresiones de los mochos. Es ya tiempo de que la legislatura del Estado declare cortar sus relaciones con un gobierno que solo causa males. Entre Estrella del Sur, septiembre 6 y septiembre 14 de 1859.
sin que las legislaturas del estado de Guerrero se tomara el trabajo de hacer declaraciones de segregación. Su cacique absoluto en mando jamás había hecho caso de ningún gobierno, fuera bueno o malo, si no era para hacerle la guerra cuando dicho gobierno atentaba a la autocracia alvarista. Don Ignacio Manuel Altamirano aconsejaba al gobierno de Guerrero en nombre del Círculo Rojo que se dirigiera a los gobernadores de los estados, para que todos pidieran a Juárez que se retirara en vista de su notoria nulidad, para encabezar una gran revolución, comprender las aspiraciones de la juventud y ejecutar a voluntad de los caudillos. No admitimos, decía Altamirano, más soberanías que las de los estados, quienes deben delegarla en manos hábiles de reconocer la actividad. Don Benito Juárez no sabe esperar, sin padecer, no sabe obrar sacrificándose. No es el hombre de la revolución, sino el de la contrarrevolución. Estrella del Sur, septiembre 6 y septiembre 14 de 1850. El gobernador de Michoacán, don Epitacio Huerta, sin consulta ni autorización de Juárez, ordena el despojo de la Catedral de Morelia, de todas sus riquezas, y la exclaustración de los padres paulinos de Pátzcuaro y Morelia. El general Zuazua destierra a Texas al obispo de San Luis y a 26 clérigos, sin formarles causa, y sin que se encuentren entre las facultades de los gobernadores de los estados, ni de los jefes de los cuerpos del ejército, ni aun en el Ejecutivo Federal, la facultad de desterrar a los mexicanos, aun cuando sean delincuentes. X eran cristianos, güey, no eran mexicanos. Esa gente no tiene patria. Los caudillos liberales del sur de Jalisco, a pesar del ejemplo de sus correligionarios de los estados del norte, no se decidían a echar mano de los bienes del clero. Subsistían atravesando por las mayores miserias, pues los fondos que debían percibir, las oficinas de haciendas, se recaudaban amortizando bonos en la totalidad de los enteros. En tales circunstancias, Ogazón decretó se suspendiese la amortización de los bonos en el tono de los enteros, abonándose solamente el 25%, y se dirigió a Degollado con fecha 1 de agosto de 1858, proponiéndole decretar la nacionalización de todos los bienes que a diferentes títulos poseía el clero de la República, apoyándose en la conveniencia política. Degollado contestó a Ogazón con fecha 2 de agosto de Zacualco de Torres, expresando que sin embargo de que la nacionalización de todos los mencionados bienes era justa y necesaria, no se creía autorizado para decretarla, que no se oponía a que el gobernador de Jalisco diera el indicado decreto, pero que individualmente le indicaba como amigo, meditádese antes de dictar semejante determinación, que a su juicio convertiría al gobernador de Jalisco en revolucionario, como los gobernadores de Nuevo León y Coahuila y Zacatecas, por adoptar tal disposición. M. Cambre, la Guerra de 3 años. Don Santiago Vidaurri, en 1858, consideraba a Juárez como el más insignificante de los mortales. Mandaba como califa, no solo en su califato Nuevo León y Coahuila, sino en todos los estados que iba ocupando. El 6 de septiembre de 1858, dio en San Luis Potosí un decreto expulsando a todos los españoles que se encontraban en la ciudad, concediéndoles un plazo menor de 24 horas para salir bajo la pena de tratarlos como espías. Zamacois, Historia de México, tomo 15. Mientras México no estuviera en guerra con España, los españoles se hallaban bajo la protección del derecho internacional y de las leyes mexicanas, y ningún poder en México ni en el Congreso de la Unión tenía facultades para tratar a los españoles como lo hacía Vidaurri. Antes de la escisión de los fronterizos, antes de su derrota en Ahualco, y cuando Vidaurri aparecía como sostenedor de la causa, el Boletín de Monterrey, su órgano, indicó que no a la Constitución de 1857, sino a un decreto dado por la legislatura de Nuevo León, ajustarían sus operaciones políticas los fronterizos después del triunfo. Rivera Campas, Historia de Jalpa, tomo 5. Esto significa claramente que si Vidaurri hubiera triunfado en Ahualco, Juárez y su legitimidad habrían recibido un puntapié manado de las botas de Vidaurri,
Así hablaba en 1858 el caudillo liberal, que inspiraba más esperanzas de triunfo al gobierno de Juárez. Se pone bueno, ¿no? La neta, aceptémoslo. Está mucho más interesante que andar viendo ahí actores mediocres y a Wendy encerrados en una casa, güey. Perdón, con todo respeto, no se ofendan. Mediocres. Respecto al González Ortega, el señor Villaseñor nos dice: y de antemano, don Jesús González Ortega, que nunca tuvo grandes miramientos para con la persona de Juárez o su autoridad, a Villaseñor. Estudios históricos. La afirmación del señor Villaseñor está enteramente de acuerdo con la del general liberal reformista Márquez de León. El general González Ortega, que se encargó de la Secretaría de Guerra y Marina, se abrogó la facultad de despachar por sí los negocios, haciendo tan poco aprecio del presidente Juárez, que cuando se le preguntaba si ya éste estaba de acuerdo, contestaba: ya hice que se le mandaran los 100 pesos de su haber diario, que es por lo único que se apura. General Manuel Márquez de León, a don Benito Juárez, a la luz de la verdad. En Sinaloa, después de descubierto el negro complot de la Garma contra Coronado y don Plácido Vega, este caudillo determinó descansar de las fatigas de la campaña, cultivando un exquisito despotismo y desatendiéndose de las instancias recibidas en Veracruz para que cooperase al triunfo contra la reacción. A don Plácido Vega lo que le molestaba era la vecindad ultrajante y temible de Losada en Alicia, y lo que quería era que las fuerzas de Jalisco le ayudasen en la campaña contra el bandido aliciano. La causa constitucional le importaba poco, y mucho menos la autoridad de Juárez, de quien jamás hizo caso. El 3 de abril de 1859 fue tomado Mazatlán por Pesqueira, y entregado a don Plácido Vega, quien se apresuró gracias al empeño del verdaderamente patriota coronel Márquez de León, a apoyar las operaciones de Ogazón en Jalisco, hasta los últimos días del mes de mayo de 1860. Más de un año dejó pasar Vega para dar su apoyo a la causa liberal. En julio de 1860, don Plácido Vega determinó retirarse de su cacicazgo de Sinaloa con su importante división, en los momentos decisivos para que triunfase la causa liberal. Al general don Plácido Vega, por acuerdo separado, le manifestó Ogazón que si bien reprobaba su separación y las de las tropas de Sinaloa, tuviera presente que se había cuidado bien de librarle órdenes que prohibieran ese movimiento, y que limitándose a manifestar los inconvenientes de la separación de la división de Sinaloa, solo había querido salvar su responsabilidad, y que por lo demás estaba y había estado en libertad del mismo general Vega para obrar como creyera conveniente, y éste se dispuso a partir a Sinaloa. Cambre, la guerra de 3 años. Las fuerzas de Michoacán también quisieron separarse de las de Ogazón en julio de 1860, con lo cual no habría sido posible o hubiera sido muy peligroso librar la batalla de Silao. Ogazón contestó a Zaragoza el mismo día sin tocar la cuestión sobre si podían los gobiernos de los estados retirar las fuerzas al servicio de la Federación, que existían terminantes disposiciones del general Huerta, gobernador de Michoacán, para que la primera y segunda brigadas de aquel estado permanecieran a las órdenes del cuartel general de la división de Jalisco, que la tercera brigada del mismo estado desde antes estaba sujeta al mismo cuartel general, que por tales motivos esas fuerzas no podían irse sin cometer el delito de insubordinación, que regravarían las circunstancias del mismo delito, que así lo hiciera presente a los jefes indicados para que se mantuvieran dentro de los límites de la ley y de su deber. Cambre, la guerra de 3 años. El general González Ortega en Durango impuso una contribución para sostener a sus fuerzas, lo que fue considerado por los jefes liberales del Estado como atentatorio e inadmisible. González Ortega, como jefe superior, mantiene su disposición y califica de insubordinación la resistencia que se pretende hacerle. La discusión pasa a disputa y a balazos entre fuerzas liberales durangueñas y zacatecanas. El gobernador y comandante militar del estado, don Miguel Cruz Aedo,
intenta restablecer el orden y es matado. La cuestión termina con la retirada de González Ortega de Durango, considerándolo como enemigo. El general Coronado, uno de los caudillos más brillantes de la Guerra de Reforma, joven, intrépido y afortunado, tomó a viva fuerza la plaza de Tepic el 7 de octubre de 1859. Pocos días después, el coronel Márquez de León se disgustó con Coronado, renunció a su puesto y se retiró a Mazatlán. Coronado, habiendo refundido en sus batallones a los prisioneros hechos al general Moreno, llegó a formar una brillante división de 4,000 hombres, más en vez de internarse en Jalisco como había ofrecido a Ogazón, y cooperar a la campaña donde era más interesante. Discurrió mandar menos de 1,000 hombres contra Losada a la Sierra de Alicia, los que fueron destrozados completamente en San Leonel, y habiendo caído prisionero el coronel Valenzuela, jefe de la desgraciada fuerza, con los oficiales que habían escapado de la muerte en combate, fueron todos fusilados. Pam, 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 pam. Todavía era tiempo de salvar la mayor parte de la florida división. Desde que Coronado cayó herido, el desorden subió de punto, pues cada jefe quería mandar y ninguno obedecer. Vigil, Eijar y Haro, ensayo histórico del Ejército de Occidente. Ay, güey. Todavía era tiempo, con la ausencia de Degollado del interior, hasta que la división de Ogazón fue invadida del virus de la anarquía, quedando totalmente destruida por la traición del cómplice Miramón. En la alberrada cerca de Tonila, el general Leandro Valle escribía a Ogazón pocos días antes del terrible desastre de la Albarrada: esta situación nos mata, y no veo más remedio que las ganas nuestras para que concluya. Veo también que no nos entendemos, y por lo mismo propongo a usted que me quite el mando si no hemos de tener unión. El enemigo se está burlando de nosotros y es por nuestra culpa en general. Estamos perdiendo no solo el tiempo, sino la moral. Sirvo de estorbo. Quíteme usted el mando y no me tenga en este infierno, porque ningún delito he cometido para ello. Cambre, la guerra de 3 años. Son huevos y no mamadas. La envidia, las agresiones, la insubordinación sorda del general don Juan Nepomuceno Rocha lo condujeron, según parece, a la traición, pues dispuso la batalla de la Albarrada intencionalmente, de modo que Miramón, con la mitad de las fuerzas liberales, pudiera derrotarlas. No obstante que ocupaban posiciones formidables, y que bastaba con el quinto de línea, de 1,200 plazas, muy aguerrido para derrotar a los 2,000 hombres con que atacó Miramón, posiciones que solo la traición explica que las haya atacado. El general Rocha, Juan Nepomuceno, desertó desde el principio del combate, cargado de onzas de oro, de procedencia desconocida. Fue asesinado por 3 o 4 desgarrados bribones, de los que siguen a los ejércitos para desnudar a los muertos. Así se perdieron en diciembre de 1859 5,000 hombres y 30 piezas de artillería. En la guerra y en el amor, bebés, todo se vale. Y la traición es la verdadera moneda. Porque acuérdense que la traición es el regalo exclusivo de los amigos. En la línea de Oriente, el general Negrete, disgustado con el general Llave y cediendo al temperamento de incorregible pretoriano, se pasó al enemigo con una excelente brigada. El general don Cástulo Alatriste, gobernador del estado de Puebla, resistió justamente a que lo destituyera Juárez, para lo que no tenía facultades, lo que dio lugar a una guerra civil especial se encendiera en la Sierra de Puebla, entre los partidarios de don Juan N. Méndez y el cacique Juan Francisco Lucas de Zacapoaxtla, que decidió apoyar a Alatriste. Suaza, en San Luis, despojó del mando con la amenaza de batirlo el general liberal don Eulalio Degollado, que había tomado la plaza en junio de 1859. El general Berriozábal, en febrero de 1860, escribía a Degollado: como dije a usted en mi anterior del día 3, estoy resuelto a no obedecer la orden de Veracruz para invadir el estado de Puebla y hostilizar al Macabeo. A mí no me sacrifican esos hombres presuntuosos que, ignorando lo que pasa en el país, dictan providencias fatales para nuestra causa.
Usted sabrá cómo arregla este asunto, pues mantengo mi resolución de no someterme más a lo que disponga su excelencia, el general degollado. No dudo que alcanzarán ustedes buen éxito en el arreglo de este asunto, que no me parece difícil, porque mi caso es idéntico al de Carvajal, que claramente dijo a don Benito que no lo obedecería. La copia de esta carta me la entregó el señor general Medina, secretario particular de don Manuel Doblado. Como se verá más adelante, el brillante caudillo reformista José María Arteaga era el que más cariño, respeto y admiración tenía por Degollado, y gran antipatía por Juárez. Pues escribió más tarde: La fuga La fuga ridícula y precipitada que han hecho Juárez y Garza de México nos viene a probar que son nulidades de primer orden. Carta publicada por El Tiempo y cuya copia fotográfica está en mi poder. El Club Veracruzano, periódico de Veracruz, reputado como órgano del inolvidable gobernador don Manuel Gutiérrez Zamora, decía de Juárez las palabras que ya he citado. A la sombra de esta heroica población de su inmortal gobernador, pasó el tiempo, Juárez, en no hacer nada. Mayo 20, 1861. Don Melchor Ocampo escribió: Por desgracia, el Partido Liberal es esencialmente anárquico, ni dejará de serlo, sino después de muchos miles de años. Ocampo, obras completas, edición Pola, tomo 2. El general Doblado estaba profundamente lastimado por la conducta que contra él había observado Juárez, y en consecuencia no le merecía simpatía. Don Manuel Doblado fue mal recibido por el gobierno de Veracruz, y a consecuencia de un desaire tomó el vapor Tennessee y partió para la Nueva Orleans. Balbotín, Memorias. De ahí, Doblado se embarcó para Tampico y volvió al estado de Guanajuato a organizar fuerzas con las que se batió en Silao. Imagínate pegarte Doblado ahorita, güey, serías un albur andante, carnal. Saludos a todos los Doblados. Ay. Fue el general Doblado quien dio la orden del robo Fue el general Doblado quien ordenó el robo de la conducta en Laguna Seca, que importaba 1.127.414 pesos, con el objeto de hacerse recursos para consumar la derrota de la reacción. Pero Doblado, tan voluntarioso, tan déspota, tan arrogante, obedecía ciegamente a Degollado. Y nada lo prueba mejor que las palabras que le dirige al darle cuenta de su disposición criminal relativa a la conducta de Caudales. Te voy a dar el Degollado bien doblado, ¿eh? Dice Doblado a Degollado: Si no obstante las urgentes razones que quedan indicadas, Vuestra Excelencia, no aprobaré la providencia de que es objeto la presente comunicación. Espero se sirva decírmelo en contestación, pues siendo yo el más sumiso de sus subordinados, revocaré las órdenes antes libradas y haré que se repongan las cosas al estado que tenían antes de la ocupación. Me sujetaré además al juicio que Vuestra Excelencia tenga bien a someterme. El gran foco de insubordinación se hallaba en Veracruz. Desde la discordia hervía haciendo crujir con sus borbotones el aparato del gobierno constitucional. Es don Melchor Ocampo quien escribió: Pero ya que este señor, don Miguel Lerdo de Tejada, consciente en que el periódico que sirve de órgano a sus conocidas aspiraciones, que lo han constituido en el perpetuo conspirador contra el señor Juárez. Pola, Melchor Ocampo, obras completas, tomo 2. Y don Miguel Lerdo de Tejada contestó, como consta a todas aquellas personas que están medianamente informadas de los sucesos de la época: No es de ahora que el señor Ocampo abrigue contra mí una odiosidad que no ha sabido o no ha querido disimular. Pola, Melchor Ocampo, obras completas. Ocampo nos dice también cómo trataba don Miguel Lerdo de Tejada Juárez en Veracruz, y otras causas que no debía yo indicar en esta comunicación oficial. Entre otras, la superioridad con que se nos veía el señor Lerdo, afectación que lo conducía a veces hasta groserías increíbles en persona de su educación. Por ejemplo, a no concurrir a muchas citas que convenía con el señor presidente, o a llamadas que éste le hacía. Tan buena era la voluntad que yo tenía de que permaneciéramos unidos, que del señor Lerdo aguanté entonces lo que nunca ni a nadie hubiera sufrido en otras circunstancias.
Pola, Melchor Ocampo Obras Completas, tomo 2. Por esto, Ocampo hablaba mal de Lerdo, y llegaron los dos a detestarse cordialmente. Rivera Cambas, Historia de Jalapa, tomo 5. Pues sí, güey, puro pinche caudillo revolucionario armado, bigotón, pelo en pecho, cabrón. Cómo nos iban a caer gordos de repente unos entre otros, güey. O al revés, tienes como que una sarta o una estirpe de héroes, ¿no? Como pues sí, vamos a llamarle héroe, a falta de una mejor palabra, güey. Como que este estirpe revolucionario, guerrero, va bravo, ¿no? Rompemadres mexicano. Y luego tienes como que al político mediocre mexicano. Los dos son caudillos, güey. Representan diferentes fuerzas. Y en un equipo, yo creo que eso es de lo que habla ahorita este caballero, que en un equipo tenemos que balancear todas las fuerzas, güey. Obviamente para lograr algo que nos gusta, no todos nos tienen que caer bien, güey. Y esa es la mentira cara pálida más grande del mundo, güey. No te tiene que caer bien alguien para que lo respetes, hijo de tu perra madre. Respétalo aunque te caiga gordo, güey. Es más, al que más deberías de respetar es a tu enemigo, porque en el momento en el que le pierdes el respeto, pierdes. Porque dijera Paquita la del barrio, piérdeme el respeto, mi querido amigo. El único centro de unión y acción combinada que hubo en la Guerra de Reforma fue el que con inmensos trabajos estableció don Santos Degollado. A él se le deben todas las concentraciones importantes, la de Agualulco, las de las fuerzas que asaltaron Guadalajara, la de Atenquinque, Poncitlán, San Joaquín, Tacubaya, la estancia de las Vacas. Él ordenó la concentración de fuerzas que derrotaron a Miramón en Silao. Él hizo la concentración de las fuerzas que debieron venir a México, dando el mando de ellas al general González Ortega. A él se debió la gran concentración de esas fuerzas con las que Ogazón, para sitiar a Guadalajara en 1860. Sin Degollado, tal vez nunca hubiera habido unión de caudillos, y los reaccionarios hubieran podido con 3,000 hombres pasearse por toda la República impunemente barriendo bandas de 3,000 o 3,000 hombres. La verdadera obra de Degollado es casi desconocida. La envidia y la ingratitud la han enterrado sin epitafio en la profundidad de la asiática adulación a Juárez. Güey, neta que lo amo, güey. Así, cuando sea grande, quiero ser como Francisco Bulnes a la vez. El señor Cambre, escritor jalisciense, autor de la mejor obra sobre la Guerra de Reforma en el interior de la República, nos dice: a la vez que atendía el general Degollado a la organización de los liberales, tuvo que sufrir disgustos que le daban rencillas y envidias entre sus subordinados. Mas él supo sobreponerse, sacrificándose en áreas de la causa liberal. Cambre, la Guerra de 3 años. Pero en aquellos días de infortunio, para las armas liberales se oía la palabra profética de Degollado, que desde San Luis repercutía por todo el país y desafiaba las adversidades. Y desafiaba la adversidad, inspirando la fe más viva en la causa de la democracia. A la magia de la palabra del caudillo se agrupaban nuevamente los liberales, y no tardó en seguir una sucesión de triunfos constitucionalistas. Cambre, la Guerra de 3 años. El general fronterizo don Miguel Blanco, uno de los caudillos más fieles de la Reforma, al explicar lo ocurrido en la batalla de Poncitlán, afirma: venciendo estas dificultades con el genio que ha hecho el de un tipo de heroica y proverbial constancia, el general Degollado pudo presentarse con un cuerpo de ejército a las goteras de la ciudad de Guadalajara y tomarle por asalto. Cambre, la Guerra de 3 años. El general don Plácido Vega se decide a penetrar con sus grandes elementos en Jalisco, debido a que Degollado ha vuelto a encargarse del mando del ejército constitucionalista, pues sin él, diré a usted con franqueza, que perdería los elementos del Estado, la paciencia, el tiempo, siendo víctimas de las envidias y cóleras de que han dado prueba casi todos los jefes en la ausencia del hombre más activo, más desprendido, más heroico, y con el ejemplo de las virtudes que a los demás faltan. Consigue orden y disciplina. General Vega a Huerta, bandera roja, mayo de 1860. Si los hijos del Estado de Nuevo León y Coahuila van a despedazarse entre sí, en funesta guerra fratricida, se lo debemos a don Santos Degollado, quien ha otorgado convencer a los jefes de nuestras fuerzas, con excepción del general Zuazua, de que continúen a su lado para continuar yendo al matadero, por una causa que no tiene triunfo. Boletín de Monterrey, noviembre 14 de 1859.
Sin el gran degollado probablemente todos los fronterizos hubieran abandonado la lucha. La patria continuaría bendiciendo los esfuerzos del más valioso de nuestros caudillos. Progreso de Veracruz, octubre de 1859. Decimos con gran pesar nuestro, porque al escribir estas líneas no podemos echar al olvido ni los importantes servicios que el señor degollado ha prestado durante 3 años a la causa que sostenemos, ni a la circunstancia particular que hace en estos momentos casi sagrada a su persona. Boletín de la Primera División del Ejército Federal. Cambre. Don Guillermo Prieto, que se hallaba en septiembre de 1860 en el campamento de González Ortega, escribía a Degollado con motivo de su plan de pacificación. Yo creía que nuestro mayor mal, que nuestra más irreparable derrota, sería tu ausencia del mando. Yo que me adhería a tu círculo porque en él me creía más honrado que en ninguna otra parte. Yo te digo que debes separarte del mando, y quiera Dios que no dejes la debilitación, la anarquía y la prolongación horrible de la guerra civil. Cambre, página 525. Si a Juárez no le envolvió la anarquía de los caudillos liberales del interior, fue debido a Degollado, su apoyo, su salvador, su amigo. Sin Degollado, Juárez hubiera sido desconocido en el interior. Es Degollado mismo quien le dice a la nación, en su único arranque de resentimiento al verse tratado por Juárez con tanta ingratitud como ruinidad, como es, dice Degollado, que el excelentísimo señor presidente permanece espectador frío de tantos vituperios contra el que fue su más fiel defensor, el que impidió que en el interior se le olvidase y se le desconociese. Siglo XIX, suplemento al número 106, abril 30 de 1861. Ni Juárez, por medio de su órgano oficial, ni sus amigos del siglo XIX y el Monitor Republicano, ni sus aduladores en cualquiera parte, se atrevieron a desmentir las afirmaciones de Degollado lanzadas a Juárez por la prensa. El desconocimiento de Juárez por los caudillos del interior, quienes decidieron la guerra después de sostenerla con gran vigor, hubiera causado la ruina política de Juárez, su desaparición de los altares y el olvido de su persona. Los caudillos pudieron desconocerlo sin faltar a sus deberes, pues Juárez no era en Veracruz más que el usurpador del título del presidente constitucional interino de la República, contra la letra y espíritu de la Constitución. Juárez debía su existencia política en Veracruz a la lealtad, a la influencia, al sentimiento de don Santos Degollado. En consecuencia, la venganza de Juárez contra su protector tenía que ser terrible y cruel. Género enteramente zapoteca. Chingado, güey. Lo único que me cae mal de Bulnes es que ataca las culturas tradicionales como si tuviesen algo malo su forma de ser, cuando claramente su educación caucásica no le permite ver más allá, güey. Desconozco, la verdad, honestamente, mucho de la cultura zapoteca. Tuve la ventaja y el privilegio de vivir en la Costa Chica de Oaxaca durante casi 5 años. Pero más que nada conviví con gente que eran de ascendencia chatina. Esa gente dice que viene del mar, por ejemplo. Se me hace muy interesante. Pero bueno, creo que la única parte que no coincido con Bulnes, y es o era el número 1 de mi tesis en Juárez, el que cómo puede ser posible que un presidente zapoteca, no porque yo tenga nada en contra de la indigeneidad o eso, no tengo nada en contra de los mexicanos naturales, es más, ni mexicanos son ellos, no tengo nada en contra de los habitantes naturales de mi continente, al contrario, tengo mucho que agradecerles y he aprendido bastante de sus culturas, güey, pero sí me parece muy impresionante que en esta época de tanto racismo y clasismo institucional, pues un presidente zapoteca haya avanzado tanto, güey, ¿no? Cuando además claramente tenía como que solamente el apoyo de ciertos sectores de la población, güey. Ahora, ellos son naciones independientes, güey. Eso es lo que nosotros como contemporáneos no terminamos de entender. O sea, ellos no son todos partes de la misma tribu, güey. No, güey. Los zapotecas, los chichimecas, a lo mejor los toltecas no, porque nunca coincidieron en tiempo y es un mal ejemplo, pero los toltecas, los aztecas, los mayas,
los yaquis, los huirras, vaya, todos, cabrón. Son naciones diferentes, güey. Son naciones-estado, ¿sí? No son barrios, no son colonias, no son pandillas, no seas pendejo, güey. Son naciones enteras. Tienen banderas, tienen religiones, tienen esquemas de gobierno, tienen tradiciones mucho más profundas que nosotros, güey. Entonces, también es difícil conceptualizar esta parte de que el mal llamado indigenismo en ese momento en México, todo estaba atrás de Juárez, porque había muchas rencillas entre culturas, güey, que además no venían de hace 2 años, ¿sí me entiendes? Creo que también tiene que haber una parte que no hemos hablado, como de rencor u odio, de todas estas naciones tradicionales, ¿no? Que se replegaron a las montañas, que se escondieron y nunca fueron conquistadas, contra todas estas otras naciones que en total libertad decidieron apoyar al ejército invasor, güey. Al final, para nosotros es muy fácil hablar desde un punto privilegiado de la historia, ¿no? Ya conocemos todos los elementos. Pónganse su gorro conspiranoico siempre que digan eso. Pero bueno, güey, nos puede dar una visión más amplia del mundo. Entonces, regresando al principio, esta parte de Bulnes que tiene tan evidente como de la crítica fuerte a lo natural en México, creo que tiene también mucho que ver con su rencilla personal a Juárez. Me parece que tenemos que terminar de leerlo. Nos faltan, vamos en el capítulo 15 para los que no hablan carapálido. Y nos faltan 2 capítulos: la justicia de Juárez y la condenación de Juárez. Y luego las conclusiones. Y en el apéndice viene el Tratado de Maclean Ocampo como lo ratificó el presidente Juárez. Los voy a leer todos, lo voy a dejar en línea para que lo veamos, porque creo que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Muchísimas gracias por venir, yo soy Barbitas. Recuerden, si les está gustando esta chingadera, un pulgar hacia arriba, si no, un pulgar hacia abajo, una mentadita de madre en los comentarios, siempre es bien recibida, no me molesto. Si quieren debatir, debatimos. Si me quieren insultar, nos insultamos. Al final este es un canal para todos, no somos mazapanes, somos de la generación más fuerte. Y además somos mexicanos. Muchas gracias por venir, yo soy Barbitas. Gracias por pertenecer y participar en este ejercicio de resistencia cultural. Los TQM. Y nos vemos a la próxima.